La segunda jornada de la OTAN en Vilna se centra en la región de Asia-Pacífico y Ucrania, en medio de la fuerte decepción de Vladimir Zelensky por el trato de los aliados. Los líderes occidentales dejaron frustradas las esperanzas del presidente ucraniano al no fijar una fecha para el eventual ingreso de Kiev. La indignación y reclamos de Zelensky desataron polémica entre los mismos aliados. Según medios de comunicación, la delegación estadounidense quedó furiosa por los comentarios de Kiev. Una fuente anónima señaló que su crítica contrastó fuertemente con la imagen de armonía que proyectaba Biden. La declaración conjunta del Grupo de los Siete, emitida durante el segundo día de la cumbre, tampoco arrojó mucha luz sobre las garantías de seguridad de que Occidente prometió Kiev. Eso sí, dijo que suministrará más armas a Ucrania. El secretario de prensa del presidente ruso enfatiza que esas garantías son un atentado contra la seguridad de Rusia. Mientras China también respondió las declaraciones en la OTAN que la describen como peligro. El gigante asiático acusa a la alianza de crear el caos en Europa y en el resto del mundo, y es que la OTAN busca expandir su influencia, no solo alrededor de Rusia, sino también en Asia-Pacífico, América Latina e incluso en el Ártico. Algunos países que se oponen a su expansión anuncian que la presencia de la alianza aumenta el riesgo de un conflicto. Zelensky no puede hacer exigencias a la OTAN, especialmente después del fracaso, la llamada contraofensiva. Kiev no tiene nada para que opinar que Kiev es sujetado a Estados Unidos. Zelensky es un actor. Y tiene que leer un escrito que le dan, y a veces él toma un poquito de libertad. Lo que yo creo que es lo que ha pasado ahorita, eso no va a cambiar nada. Lo que pasó es que se esperaba de Zelensky que haga algo con la contraofensiva, entre comillas, y se les dieron muchas armas de todo Occidente, muchas armas, y esta contraofensiva fue y sigue siendo un fracaso. Y además trataron otras cosas, trataron de hacer un ataque de force flag en la central nuclear de Zaferroche, y eso fue también. No lo pudieron hacer. Qué bueno. Y también trataron de atacar el puente de Kers, el puente que llega a Crimea, y tampoco eso resultó en algo. O sea que Zelensky se enoja mucho, pero lo que la OTAN le esperaba de él no quiso lograrlo. Ahora que era posible hacerlo, yo creo que no, pero él no cumplió con los objetivos que se les pidieron. El jefe interino de la República Popular de Donetsk, Denis Pushilin, destaca que las Fuerzas Armadas ucranianas no han podido mostrar un buen resultado en sus intentos de contraofensiva. Antes de la cumbre de la OTAN, me permitiría un pronóstico, rara vez lo hago, casi nunca. Nosotros entendemos que la fase pico de la contraofensiva estaba relacionada con la cumbre que se celebra. No han podido mostrar un resultado contundente. Antes de la cumbre, el enemigo está seriamente desgastado. Aún teniendo en cuenta las reservas adicionales, se entiende perfectamente que ahora no podrá alterar, sin una ayuda espectacular, el curso de la operación especial. Creo que como consecuencia, ahora se tomarán las debidas decisiones sobre un abastecimiento adicional, pero el ritmo caerá. Nuestros hombres saben qué hacer. Por otro lado, el director del Servicio Inteligencia Inferior de Rusia, Sergei Naryshkin, afirmó que sostuvo una conversación telefónica con el jefe de la CIA a finales de junio. Dijo que el motivo del contacto fueron los sucesos en torno al intento del motín del grupo Wagner. Constató que se habló prioritariamente sobre el futuro de Ucrania. Destacó que no se excluye la posibilidad de una reunión oficial. En cuanto a las negociaciones sobre el conflicto, el alto funcionario señaló que por el momento no se han dado las condiciones necesarias. Alemania, pese a los fracasos del ejército ucraniano en el frente occidente, continúa el suministro de armas al régimen de Kiev, agravando aún más el conflicto. Washington ha confirmado recientemente el envío de municiones de racimo. Eso sí, hace apenas un año y medio verificaba el uso de este tipo de artefacto como un crimen de guerra. Mientras tanto, Rusia denuncia numerosos ataques con armas de la OTAN contra zonas residenciales. Sí, en efecto es oficial, pese a todos los reparos al dolor profundo que siente Joe Biden sobre la decisión, ha confirmado Washington que enviará a Kiev estas municiones de racimo, lo cual contraviene muchos protocolos internacionales. Se ha advertido desde el propio Washington, ya lo vamos a ver ahora mismo, las consecuencias que tiene este tipo de armamento, de modo que, vamos a recordar lo que Joe Biden ha señalado,
fue una decisión muy difícil y manifiesta, pero creo que los ucranianos lo necesitan. Esto en buen romance es reconocer los pocos éxitos que ha tenido la contraofensiva ucraniana. Él ha dicho que se están quedando sin reservas, y que hay que proporcionarles mucho más ahora, lo que decíamos hace tan solo un año. La secretaria de prensa de Estados Unidos Jen Psaki, desde entonces, no porque ella era la funcionaria UJUM en 2022, se refería al uso de estas bombas o municiones de racimo. Al ser consultada en una rueda de prensa, ella dijo sí, es un crimen de guerra. Luego dubitativa, podría ser de más, porque Estados Unidos ya las usó en Irak, con consecuencias devastadoras sobre las poblaciones civiles, como lo podemos recordar, no solamente en Irak, sino en otras naciones. Ahora el AM, representante oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Federación de Rusia, María Zaharova, les ha recordado este discurso verdad, y les ha dicho hay mucha hipocresía en Estados Unidos. Ellos mismos han reconocido las consecuencias nefastas, la posibilidad de crímenes de guerra, por lo que implica, y bueno, pues ha dicho que su uso evidentemente tendrá un efecto, y no solo Estados Unidos, es el país que ha aportado para contribuir en el alargamiento de este conflicto, quien es más tal cual, cada vez se involucra más Occidente, y en este caso vamos a dar a conocer lo que el Reino Unido está adicionando a la polémica respecto al tipo de armas que se está entregando. En este caso hablemos de las municiones de uranio, empobrecido, un elemento tóxico para los soldados, para las poblaciones, porque se volatiliza en el ambiente, afecta a la calidad de tierra y del agua. Además y por supuesto, acá se adiciona otro hecho controversial, y es que un alto funcionario de las Fuerzas Armadas del Reino Unido ha reconocido que el Ministerio de Defensa de esa nación no monitorea desde donde las Fuerzas Armadas de Ucrania las disparan, y sobre quién es verdad realmente se ha conocido. Además que tampoco es lo que les interesa mucho, o Fernando qué es lo que ocurre con aquello de allí. Que Vladimir Putin ha dicho en reiteradas ocasiones, que a Occidente muy poco le importa sacrificar hasta el último ucraniano, palabras textuales. Y bueno, pues otro de los elementos, que evidentemente abona a la escalada que está denunciando Rusia, con por cierto, muy poca empatía de la ONU, o de otros actores relevantes de Occidente, es los constantes ataques a poblaciones civiles. Ya no solamente estamos hablando del Donbass, de los territorios nuevos de la Federación de Rusia, sino del interior de Rusia, las provincias como Bielgorod, bueno, y otros ataques que hemos observado en las últimas semanas y meses. Allí sí el silencio es ensordecedor, para decirlo de modo paradójico, porque evidentemente, la invisibilización de estos hechos salta a la vista, y claro, muy poco se dice en los medios del mainstream. La decisión de Estados Unidos, enviar a Ucrania municiones de racimo, es otra muestra de hipocresía. Añade que los tribunales internacionales, controlados por Occidente, no investigan crímenes de guerra, porque los países de la OTAN son los que más lo cometen. Estados Unidos consideró como un crimen el uso de bombas de racimo, pero ahora, dada su situación logística, ha aclarado el problema, dejaron ese tema a un lado, y decidieron entregar esas municiones. Es pura hipocresía estadounidense. El gran problema es que esos tribunales, esas agencias y esas ONG están sesgados. Sabemos que todos están controlados por Washington, Londres, Berlín o París, y no se les puede dar credibilidad, y el Tribunal Penal Internacional está completamente alienado con los intereses de Washington. Tan es así que nunca se ha preocupado por investigar los crímenes en Irak, los crímenes en Afganistán, nunca tocó en la herida de Guantánamo. Hay un descrédito en el derecho internacional, son entidades completamente parciales. Si hay una institución que puede investigar todo lo que sucede en un conflicto, debe ser neutral, debe estar bajo el eje del sur global. Estados Unidos y Europa no cumplen las condiciones para investigar crímenes de guerra, porque son los mayores criminales en Afganistán, Siria, Libia e Irak. Siria, la escasez de municiones no es el único problema que enfrenta Kiev, en medio de la movilización fallí, de pérdidas catastróficas, en el frente. Ucrania, con el apoyo de Occidente, intensifica el reclutamiento de mercenarios extranjeros en los países de Asia, Medio Oriente y América Latina, con una desventaja numérica de tropas. Vladimir Zelensky hizo un llamado, que los jóvenes formen parte de la denominada Legión Internacional Ucraniana. Desde febrero de 2022, miles de personas se han sumado a la iniciativa,
pero al llegar, se han encontrado una total falta de asistencia, por parte de las autoridades de Kiev, en el contexto del fracaso de la última movilización. En Ucrania el régimen de Kiev intensificó el reclutamiento en países de Asia, América Latina y el Medio Oriente, para atraer mercenarios extranjeros. En total desde 24 de febrero del 2022, 11.675 mercenarios de 84 países llegaron oficialmente a Ucrania, para participar en operaciones de combate. Del lado de las fuerzas de Kiev, hay dos tipos de reclutas extranjeros: militares con alguna experiencia de combate, o jóvenes que se ilusionan con la posibilidad de participar en una contienda militar, pero que no cuentan con ninguna experiencia, como relata el veterano estadounidense David Bramlett, quien comandó un pelotón extranjero en Lvov. Hay una serie de relatos que demuestran lo fácil que es ingresar al ejército ucraniano. Basta con llegar a la frontera, manifestar el deseo de sumarse y entregar su pasaporte. Así los cuentan argentinos que viajaron a Ucrania. Para el periodista Sebastián Salgado, quien estuvo en la zona de conflicto y vio la realidad en primera persona, además de las dificultades económicas en Latinoamérica, la propaganda de Occidente contribuye a que los jóvenes decidan integrarse a brigadas mercenarias. La propaganda de la OTAN hace su ejercicio de tratar de darle una impronta de cierto resguardo moral a ese tipo de decisiones. Las embajadas de Ucrania, haciendo un reclutamiento ilegal en nuestros países, que depende la legislación de cada país, también puede ser considerada una especie de traición a la patria. No una persona que pasa por dinero a defender el territorio de la bandera de otro país. En sus redes sociales, el expolicía brasileño Maxwell Bucapanabu publica videos de su día a día en el frente, para incentivar a que otros extranjeros se sumen al ejército ucraniano. El experto en seguridad David Saucedo explica que muchos jóvenes llegan a Ucrania sin entrenamiento y no reciben ningún apoyo de Kiev. Muchos mercenarios, jóvenes mercenarios, que se incorporan a estos ejércitos en los conflictos armados, debido a su falta de preparación tienen tiempo de colaboración en estos proyectos demasiado breve, es decir, cuando empiezan esta carrera de mercenarios, la falta de preparación elimina a muchos de ellos. Lamentablemente mueren en su primer conflicto o en su segundo conflicto. Fue lo que pasó con Talita Dovali y Douglas Burigo. 5 de julio del año pasado, las autoridades confirmaron el fallecimiento de los dos brasileños, que se sumaron a las tropas ucranianas como voluntarios. Talita era rescatista natural de Rivera, un preto interior de São Paulo, y Douglas era soldado en Río Grande del Sur. Hay varios brasileños acá, pero logré formar un grupo de latinos. Tengo colombianos, peruanos e incluso españoles. En total son 9 brasileños en este equipo. Talita y Douglas habían llegado recientemente a mi pelotón, e hicieron la diferencia. En medios locales, argentinos y brasileños, hay reportes de jóvenes que se unieron a la Liga Internacional Ucraniana, pero lograron regresar, y dicen que ninguna experiencia se compara a lo que se vive en Ucrania. Es más que una guerra. Así dijo Mario Sebri, quien estuvo 6 meses en Kiev, y luego regresó a Argentina. Según la Convención de Ginebra, los extranjeros reclutados para ejércitos mercenarios no son considerados prisioneros de guerra, por lo que Ucrania debería responsabilizarse por la vida de estos jóvenes que caen en combate. Esos chicos son carne de cañón, o sea, los mandan a las primeras líneas de vanguardia de lo que sería el ejército del régimen de Kiev, y lógicamente ahí es donde están las primeras bajas. Y después, como Ucrania no necesita hacerse cargo de las muertes de estos soldados extranjeros, que a todas luces son mercenarios, ni siquiera lo notifican. La Cancillería de Brasil ha emitido reiterados documentos disuadiendo a los brasileños de no sumarse al conflicto armado. A pesar de los casos, las autoridades no han asumido una posición más efectiva para evitar que jóvenes se unan a escuadras de mercenarios. En Ucrania, bajo la influencia de la televisión occidental y las promesas de altos salarios, latinoamericanos viajan a Ucrania sin una comprensión adecuada de la situación, donde enfrenta la indiferencia por parte de Kiev. Hay gente que desconoce absolutamente la situación. Yo creo que no podría ni siquiera encontrar Ucrania en el mapa. Ven mucha televisión, sabemos que los medios están dominados por los Estados Unidos, donde ellos están con su cuento de siempre sobre el bien absoluto contra el mal absoluto. Y también imaginemos un poco Latinoamérica, después de la pandemia, con mucha necesidad,
con mucha desesperación de la gente, y hay personas que realmente viajan sin saber a dónde, sin entender bien para qué, cuando les ofrecen muy buena plata, y además una lucha por el bien contra el mal. Yo siento que hay un caos generalizado en Ucrania. Nadie responde por nada, porque una gran parte de la ayuda militar que llega a Ucrania después, aparece en los mercados internacionales, como en México, así que los chalecos de antibalas, también puede ser un producto de negocio de comercio, de los mismos funcionarios del gobierno ucraniano, y los soldados, los seres humanos, ni soldados ni civiles, no importan a nadie. Si el gobierno de Ucrania y el ejército ucraniano, pocas veces se hace cargo de sus propios soldados oficiales, heridos y muertos, ¿qué podemos imaginar que sucederá con las personas que están ilegalmente en Ucrania, y que son extranjeros que no hablan el idioma? Claro que es un muy mal negocio. Corea del Norte realizó un nuevo lanzamiento de un misil balístico, que batió el récord de tiempo en el aire de la industria ornamentística del país, así lo indicaron medios japoneses. Se informa que se han implementado en el aire, se ha mantenido en el aire durante cerca de 74 minutos, y alcanzó una altura de 6 kilómetros. El proyectil cayó al mar, fuera de la zona económica exclusiva de Japón. Se trata del primer lanzamiento de ese tipo, desde 15 de junio, y el 12º en 2023. Ocurre apenas 2 días. Dianas denunciaran que un avión de espionaje, Estados Unidos violó su espacio aéreo. Países occidentales votan en contra de la resolución de la ONU, que condenan los actos de odio religioso, e insta a los gobiernos a asegurarse de que los autores sean sancionados. El documento se refiere, ante todo, a los actos de la quema del Corán en la mezquita principal de Estocolmo. La votación culminó con 28 votos a favor, 7 abstenciones y 2 en contra. Entre estos últimos están algunos países con mayores índices de población musulmana, como Francia o Bélgica. Tampoco la apoyaron Reino Unido, Estados Unidos y Alemania, entre otros. Explicaron que el motivo de su decisión fue que la propuesta debía ser más concreta, en términos de libertad de expresión. La iniciativa fue presentada por Pakistán, en la República Islámica. Afirman que la resolución no busca restringir la libertad de expresión, sino lograr un equilibrio entre el ejercicio de este derecho y otras responsabilidades. Para el embajador de estas naciones, la oposición de Occidente envió un mensaje a miles de millones de creyentes, de que su compromiso para prevenir el odio religioso no es más que meras palabras. El gobierno de Argentina aprueba un plan nacional para la transición hacia energías de renovables. La medida cuenta con diferentes puntos, de medio y largo plazo, para reducir las emisiones contaminantes. Esos y muchos expertos ponen en duda la capacidad de realizar dicha transición. Por la complejidad de estas variantes, el gobierno nacional dio un paso importante hacia el cambio de paradigma energético, al aprobar el Plan de Transición de Energía a 2030. Se trata de una mirada global sobre los desafíos que, como país, hay que poner en marcha para que, en los próximos 7 años, haya una modificación drástica a la hora de obtener recursos que justamente preserven los recursos naturales de nuestro país. En ese sentido, la Secretaría de Energía, a cargo de Flavia Rollón, resaltó que la iniciativa reúne los compromisos asumidos como Estado en la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, establecida en el año 2015. Hace 8 años la República Argentina prometió comenzar un camino hacia energías más limpias, con baja generación de gases de efecto invernadero, emisiones responsables del aumento de la temperatura global, y algo que realmente está preocupando a todos los especialistas del tema. En ese documento de 109 páginas, se subraya no superar la emisión neta de 349 millones de toneladas de dióxido de carbono para toda la economía, bajar al menos 1,8% la demanda de energía, ya sea por eficiencia en los aparatos que la consumen, o por el uso responsable de esos artefactos, y aumentar en un 50% las fuentes renovables de la generación de este recurso, muy estratégico para el desarrollo productivo. En principio parecen ser metas realmente alcanzables, porque, según las últimas informaciones oficiales disponibles, la República Argentina emitió unos 366 millones de toneladas de gases, por lo que debería de reducir menos del 10% para llegar a este objetivo trazado ahora. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar fuentes de energía no convencional? Se lo preguntamos a Santiago Lacoulou, docente
investigador de la provincia de Santa Fe. La ventaja de las energías limpias, con energías renovables, es que son energías, que en su mayoría no generan gases de efecto invernadero si lo generan, por ejemplo, en la producción de los paneles solares, como es un ejemplo, pero luego donde su utilización no lo genera. Estas energías son claves para la transición energética, porque, tenemos que entender que la matriz energética actual, predomina quemando combustibles que no son renovables, generando un montón de estos casi de efecto invernadero. Además, el gobierno de Alberto Fernández se comprometió a alcanzar que el parque automotor tenga, al menos, 1-2% del total con vehículos 100% eléctricos. Al día de hoy esa meta parece lejana, ya que solo algunas marcas reconocidas ofrecen este tipo de coches, pero con un valor de venta muy elevado, a pesar de las enormes ventajas impositivas que tienen en las grandes ciudades. Más allá de todos estos beneficios, coinciden muchísimos en que debe haber una reeducación ambiental, que apunte a un mejor uso de las energías más allá de su origen, y hay muchísimos especialistas que cuestionan la verdadera rentabilidad de las inversiones en energías verdes. Escuchemos a uno de ellos, que amplía este tipo de conceptos. La implementación de este tipo de este cambio de matriz energética sería es como cambiar el collar. No es una gran pelea de distintas posiciones, capitalistas, desde el petróleo y el gas, olvidémonos del carbón, o las empresas nucleares, a una matriz energética que, por el momento la venden como limpia, pero el hidrógeno verde no es como se lo llama. Las hidroeléctricas están causando muchísimos perjuicios. En otros aspectos, el país se propone llegar a 230.000 megavatios de generación distribuida, de origen renovable, y con incrementar también la red de transmisión eléctrica de alta tensión, en 5000 km, todos compuestos de nuevas líneas. Lo cierto es que este plan de transición está aprobado, fue publicado en el boletín oficial, por lo que no debería tener discusión supuesta en marcha. No obstante, estamos ante un año electoral en la República Argentina, por lo que muchos ponen paños fríos sobre este real cumplimiento, a partir de diciembre de 2023, mes en el cual asumirán las nuevas autoridades nacionales. No.